Ya, gracias. Hoy, ¿con cuántos el Señor ha sido bueno? ¿Verdad? Hoy nos permitió respirar, despertarnos, alguien durmió calientito, ¿verdad? Cómodo, nos ha bendecido el Señor con el alimento, con el calzado, con el vestido. La verdad es que Él es bueno, familia. Nosotros no tenemos cómo pagar todo lo que hace por nosotros en nuestro día a día. El día de hoy, familia, te quiero hablar de un tema importante para la vida espiritual, pero también para nuestra vida del día a día, para las actividades que tenemos en nuestra vida secular. Y es un tema muy importante que espero que de verdad abras tu corazón y lo recibas con agrado. Hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia. ¿Alguien ha escuchado esta palabra, la perseverancia? Según el diccionario, la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, ¿sí? Es decir, que seamos constantes, que no, desafortunadamente en nuestro país, bueno, en general, los latinos tenemos el problema que no somos constantes, que no aplicamos la perseverancia a nuestras vidas. Y no estoy hablando del ámbito espiritual, sino en general del ámbito secular. Por ejemplo, en un trabajo, desafortunadamente tenemos una cultura de inconstancia, ¿sí? Desafortunadamente hay personas que, por ejemplo, hoy tienen un trabajo, les dura 2, 3, 4 meses, y luego tienen otro trabajo, y les dura un año, y luego tienen otro trabajo, y nunca hacen una antigüedad, siempre están brincando de un lugar a otro. Hay personas que en el matrimonio, ¿verdad? De repente hay quienes se casan y piensan que cuando nos casamos, primero nos dicen que seremos felices para siempre, ¿verdad? Pero la realidad es que a partir de que te casas, comienzas con tomar la decisión de amar a tu pareja, y comienzas a verte las negras, ¿verdad? Porque tienes que ser perseverante aún en el matrimonio. Yo me acuerdo cuando recién nos casamos, los primeros meses, pues estábamos recién casados, ¿no? Prácticamente no nos peleábamos, pero yo, por ejemplo, los días martes iba a unas reuniones de unos amigos del automovilismo. A mí me gusta el automovilismo y era una reunión de un club de amigos de rallies. Y cuando nos casamos, mi esposa pues como que no estaba muy enterada de eso, y yo el primer martes dije, pues ya me voy. ¿A dónde vas? Pues al club. ¿Y me llevas? No. ¿Y por qué no? Pues porque hablamos de coches y de coches y de coches y de carreras y demás, y no la llevé. Y cuando regresé me hizo un pancho que ya se iba de la casa. Y ya ni tomaba, ni siquiera regresé oliendo alcohol, y regresé a las 12, 1 de la noche, pero ella ya, lo bueno es que ahorita creo que está en el baño, pero me hizo un pancho, no, ya está, ¿verdad? Me hizo un pancho de, oye, pues si fui a una reunión con mis cuates, con las que voy todos los martes, no me acuerdo, un día así, y ya se iba a ir de la casa. Ya ella ya no iba a ser perseverante en el matrimonio, ni iba a ser constante. Y estamos cumpliendo 17 años de casados este año y 25 años juntos. Empezamos a ser novios, duramos 8 años y luego vamos a cumplir 17 de casados. O sea, durante 25 años hemos estado juntos, y si no fuéramos perseverantes en nuestro matrimonio y constantes, ¿en dónde estaríamos? ¿Verdad? El primer martes ella se iba a ir de la casa y miren, 17 años después aquí seguimos. Pero es que así es la vida en el matrimonio, familia. Los que están casados aquí me entenderán. Los que no están casados, bueno, pues les falta vivir, ¿verdad? Les falta barrio. Pero los que estamos casados, pues entendemos que tenemos que tener perseverancia y constancia en el matrimonio, porque soportar a otra persona es complicado, ¿verdad? Mira, por ahí escuché un estornudo. Soportar a otra persona es complicadísimo. Y tener que, porque uno se casa y bueno, yo decía, bueno, me caso y yo mando en mi casa, ¿no? Los chicharrones que van a tronar son los míos, pero te das cuenta que tienes que ceder, que tu pareja es tu compañera o tu compañero de viaje, y que tienes que ceder, y no nada más es lo que tú digas y lo que tú mandas, porque ya no somos uno solo, sino que somos dos, y entonces pues tienes que ceder, ¿verdad? No nada más lo que yo digo se hace y punto, se acabó y no me interesa tu opinión. Entonces así debería de ser el matrimonio, familia.
Y la perseverancia, te reitero, es algo importante para esos dos ejemplos que te acabo de dar, laboral, matrimonial, pero para todo en general en nuestras vidas. Vamos a 2 de Timoteo 4, del 1 en adelante. Ahora sí vamos a centrar la palabra del día de hoy, la prédica, en el ámbito espiritual. Dice, te encarezco, este es es Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ser sobrio y el soportar las aflicciones es ser perseverante y constante, ¿verdad? A pesar de las aflicciones yo me mantengo. Dice en el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y luego en tu Biblia puede ser que diga instrucciones personales. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas era un compañero de Pablo, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, se fue para el mundial Demas. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me lo desampararon por falta de perseverancia, ¿verdad? Pero dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, escucha bien esto, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, familia, vemos que Pablo está escribiendo esta carta. Y en esta carta podemos ver, ¿sí?, que hay dos formas de llevar la vida cristiana, ¿verdad? Y que las personas respondemos a diferentes maneras. Por ejemplo, Pablo dice en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo nos está dando a entender que él fue perseverante, que él caminó derecho y no se movió de las indicaciones del Señor. Él peleó la buena batalla, ¿sí?, acabó la carrera, llegó al final y guardó la fe. Pero, por ejemplo, nos habla de Demas, ¿verdad? Que dice, porque Demas, en el 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Quiere decir que Demas era de la fe, era de la misma fe, era compañero de Pablo, pero decidió Demas irse al mundial, ¿sí? Irse y dejar las cosas del Señor. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, le brillaron más los ojos por el mundo que por lo espiritual. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Familia, lo que vemos es que Pablo decidió invertir su vida en las cosas de valor eterno, ¿sí?
Entendemos que en este mundo hay inversiones que podemos hacer, le dice la palabra, para la eternidad, ¿verdad? Para irnos al cielo con el Señor. Dice que nos hagamos tesoros en el cielo, pero además decidió invertir en este mundo, donde la realidad es que en este mundo todo es pasajero. Por más que tú hagas dinero y trabajes mucho y compres una casota y hagas una empresota, la realidad es que aquí todo tiene fin. Aquí no va a ser eterno. Y no estoy diciendo que tengamos una vida en la cual nos conformemos. Siempre está bien ir a más, ¿verdad? Si puedes darle una mejor vida a tus hijos, tener un mejor carrito, una mejor casita, de repente comer rico en un restaurante, todo eso está perfecto, está bien, pero que no sea nuestro afán, que no sea el propósito de nuestra vida, que no sea el motivo por el cual estamos en este mundo, ¿verdad? Yo tenía un primo que decía que los primeros 50 años de tu vida trabajas como negro, dicen por ahí, ¿verdad? Trabajas arduamente para hacer dinero. Y los siguientes 50, los segundos 50 años de tu vida, te gastas ese dinero en el doctor, en el hospital, en enfermedades, y hasta cierto punto tenía razón, aunque él no era cristiano, ¿verdad? Pero hasta cierto punto tenía razón. A veces nos desgastamos con las cosas de este mundo, pero la realidad es que eso tarde o temprano se va a acabar. Y a lo mejor dices, bueno, para mí no se va a acabar, pero algunos han sabido de personas que hacen fortunas, ¿sí? Y luego tienen a sus hijos, a los juniors, que no les enseñan desafortunadamente a continuar con el legado, a trabajar, y se acaban las fortunas. Yo he sabido, mi suegro trabajaba en una empresa que se llama Tebo, o se llamaba Tebo, y era una empresa de mangueras automotrices, de frenos y demás, y era una empresa que incluso exportaba, y era una empresa que se hizo enorme, le surtía a la fábrica, por ejemplo, a Chrysler, o sea, era un negocio enorme. Y después entró el hijo, se fue el papá, entró el hijo, y el hijo o los hijos se acabaron la empresa. El hombre tenía tanto dinero que hasta tenía un museo de coches propios, de autos antiguos, o sea, tenían toda la lana que te puedas imaginar, y los hijos se acabaron la empresa y hasta acabaron pelándose, creo que a Panamá o no sé a qué otro país, porque ya los estaba persiguiendo la ley. Y toda la fortuna que amasó ese hombre, que formó, ¿sabes para qué sirvió? Para nada. Entonces, familia, a lo que voy es que no debemos de fijar nuestra mirada en este mundo. Vuelvo a lo mismo, yo sé que está bien el anhelar, el trabajar, el vivir bien, pero que no sea lo principal en tu vida como lo hizo Demas. Que Demas se enamoró del mundo y dice que amando este mundo se fue. Pero Pablo, te reitero, decidió invertir en la eternidad. Porque familia, a final de cuentas los bienes son solo bienes. Hoy los podemos tener, mañana no. Yo tenía mucha seguridad porque yo en mi trabajo, pues estoy cumpliendo 14 años en ese trabajo que tengo, y durante los primeros 8 o 9 años tenía yo un buen ingreso, me dio pues pudimos comprar una propiedad, bueno, quizá con un crédito, ¿verdad? Pudimos tener un coche y compramos otro coche. Se vino la pandemia, nos empezó a ir mal económicamente. El año pasado perdí uno de mis coches, se acabó. ¿Por qué? Pues porque nos lo comimos, ¿verdad? Porque por la necesidad tuvimos que sacar una tarjeta de crédito y bueno, te endeudas, y no creas que nos íbamos de paseo a Cancún, o sea, para el súper, para la gasolina, para la comida, para lo básico, y al final de cuentas se perdió uno de esos coches. Pero mira, dicen que los bienes son para remediar los males, ¿verdad? Y yo no me afano ni me pongo a llorar. Duele porque de alguna manera es un patrimonio que uno forma, ¿no? Pero la realidad es que yo tengo algo más grande y más importante, que es mi Señor y que es Dios. Amén. Pero sí es más fácil hacer las cosas como Dios no nos las pide, ¿verdad? Es más fácil hacer las cosas a nuestro modo, es más cómodo, ¿sí? Pero lo que sí es un hecho, familia, es que la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de constancia, es una vida de perseverancia. Si alguien te dijo que cuando te convertías a Cristo todo era miel sobre hojuelas, te engañaron.
Y espero que no haya sido un cristiano porque fue mentiroso. La realidad es que venimos a este mundo y dice en la palabra que va a haber aflicción, pero que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. O sea, nos está diciendo Dios, vas a tener broncas, pero ni te preocupes, que aquí estoy yo contigo. Aquí estoy yo tomado de tu mano y vamos a cruzar ese camino juntos. Amén. Te quiero compartir algunos consejos, familia, que nos pueden ayudar a ser perseverantes en la vida cristiana, ¿sí? Que nos deberían de impulsar. El primero es reconocer que Dios es soberano sobre todo el universo, o sea, reconocer la soberanía de Dios. Dice en Salmo 103, 19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sobre quién domina su reino? Sobre todos. Aún sobre los que no conocen a Cristo o que son del mundo, sí también. Y en Salmo 96, 10 dice, Dios es el que reina. ¿Quién reina? Dios. Quiere decir que el reconocer que Dios es soberano, ¿sí? Deberíamos de entender que las cosas no están en nuestras manos, no están en nuestro control. ¿Quién está en control de las cosas de nuestra vida? Dios, porque aquí lo dice en su palabra. Entonces, ¿por qué debería yo de vivir afligido y preocupado si Él es el que tiene el control? Si yo nada más tengo que confiar en Él. Si yo mañana me quedo sin trabajo, pues Él tiene el control, ¿no? Si yo mañana tengo una enfermedad, hace 8 días, la semana pasada, te platicaba yo del aguijón que tenía Pablo, que no sabemos si era una enfermedad o qué carga tenía, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón, se lo pidió 3 veces, y el Señor no le dijo, mira Pablo, porque eres bien esforzado, eres bien guerrero, eres de mis mejores soldados, te voy a quitar ese aguijón que te lastima tu carne, tu corazón, tu espíritu, de manera emocional, te lo voy a quitar porque soy bien bueno. No, le dijo el Señor, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí tenemos problemas de finanzas, de enfermedad, con los hijos, con la esposa, con el esposo. No sé cuál sea tu problema, pero el Señor nos dijo hace 8 días, bástate mi gracia, y hoy nos está confirmando que Él está en control, ¿sí? Que hay cosas que no nos va a quitar, hay desiertos que vamos a seguir cruzando tú y yo, pero Él está en control, Él es soberano. Tú confía en Él, tú flojito y cooperando. Porque si tú le entregaste tu vida al Señor y tú te estás esforzando, no porque seas santo, ¿verdad? Porque no somos santos ninguno de los que estamos aquí, pero si tú estás caminando y esforzándote con Dios y te consideras hijo de Dios, Él está en control, a pesar de la aflicción que tienes hoy en este momento, a pesar de que hay situaciones que nos desesperan, que no se solucionan. A veces creemos que el solucionar esas situaciones depende de nosotros, ¿verdad? De repente, no sé, te quedas sin trabajo y estás afanado y buscando un trabajo y preocupado y demás, y el trabajo ya lo tiene preparado el Señor, y de nada sirvió que vivieras afligido y desesperado y enojado en tu casa, ¿verdad? Y desquitándote con tu familia, ¿verdad? Porque desafortunadamente yo también soy humano y de repente estoy estresado, estoy de malas, y pues hasta mis hijas y mi esposa salen afectados, ¿verdad? Porque no creas que por ser pastores somos perfectos y no tenemos pruebas. Pero bueno, trato de dejar lo del trabajo fuera de casa, ¿verdad? Pero es difícil, es complicado, los varones me entenderán, sobre todo cuando eres proveedor, ¿verdad? Es complicada esa situación, pero a veces yo me afano y creo que las cosas están en mis manos, y no es así, familia. Las cosas están en manos de Dios. Él decide lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer contigo. Entonces, yo te debería de preguntar, ¿qué te preocupa? Porque a mí no debería de preocuparme nada. ¿Tu Dios es soberano? ¿Tu Dios es todopoderoso? ¿Tu Dios reina en tu vida? Entonces, ¿de qué te preocupas? Porque te preocupas, no debería de ser así, familia. Él está en control, Él cuida de ti, de tus finanzas, de tu casa, de tus hijos, de tus papás, de tus primos y de todo.
a menos que obviamente estés fuera de su cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy secuestrador, yo no podría decir, ay, Dios está en control, ¿verdad? O si yo soy narcotraficante y mato gente, ya sea con mi producto o literalmente, ¿verdad? Pues yo no podría decir, ay, Dios está en control, ¿verdad? Me voy a echar a este cristiano, ¿sí? Y lo pongo en manos de Dios para que se salve. No, si estás fuera de la cobertura, pues ahí, obviamente, o sea, Dios está en control al final de cuentas, pero tú no puedes estar en paz y decir, bueno, no me va a pasar nada, todo va a estar bien, pues porque estás actuando de manera incorrecta, ¿sí? Porque en este tipo de casos, esas personas están atrayendo el descontrol a sus vidas. Entonces, familia, reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Amén. Repite conmigo, reconozco la soberanía de Dios en mi vida. Y entonces, familia, pues esto tendría que impulsarte a ser perseverante y a ser constante, porque no tendrías que preocuparte con lo demás, porque Dios está en control. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, te decía hace 8 días también, regresando al tema del aguijón, que nos apartan de Dios. O sea, tú traes hoy una aflicción en tu corazón. Tú traes algo cargando. Tú traes un problema. ¿Sabes para qué sirve esa situación? Para alejarte de Dios, aunque sea algo bueno. Tú me puedes decir, yo estoy buscando un trabajo, sí, para que Dios me bendiga y yo bendiga a mi familia y a mi casa, ¿verdad? Pero si esa aflicción te está alejando de Dios, entonces, pues no es tan bueno. Le decía el otro día a mi pastor que si tu trabajo te aleja de Dios, no te lo dio Dios, no proviene de parte de Dios. Ahí en la iglesia de repente una vez un hermano pues empezó a ir a todos los servicios, iba el domingo, iba el miércoles, iba a las reuniones de varones y estaba muy metido en la iglesia y estábamos orando para que Dios le diera un trabajo. Le da un trabajo el Señor y ya no va a la iglesia, porque ya no tenía tiempo de ir a la iglesia, porque ahora tenía que trabajar el Señor. Y está bien, tienes que trabajar. Pero entonces le dijo mi pastor, bueno, mejor voy a orar para que Dios te quite el trabajo, porque ya no eres parte ya no buscas a Dios, porque ahora buscas el trabajo. Y afortunadamente le cayó el 20, le ha ido bien, pero entendió que tenía que dividir sus tiempos y que dedicarle tiempo al Señor. Punto número 2, familia, amar a Dios con todo mi corazón. ¿Tú amas a Dios? Ok, vamos a hacer la prueba de si amas a Dios o no. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De aquí torció el rabo la puerca, ¿verdad? Si amas a Dios, tienes que tener sus mandamientos y guardarlos, es decir, tienes que ser obediente a la palabra del Señor. Necesitamos tener la actitud que tuvo el rey David. Sí, del rey David Dios dijo en Hechos 13:22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, David era conforme al corazón de Dios porque era obediente. Entonces se refiere a que David amaba a Dios porque le obedecía. Aquí todos obedecemos la palabra, dígame presente, ¿sí? Al 100%. Les puedo hacer un examen. Por ahí oí un sí. Ahora oí un grillito nada más, ¿verdad? Pero familia, tenemos que obedecer en todo la palabra. ¿Es fácil? Pues no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer aunque nos equivoquemos. ¿Alguien se acuerda que David se equivocó? ¿Se acuerda que el David, amigo de Dios, conforme a la palabra de Dios, violó a su vecina? La embarazó en esa violación y luego mandó matar a su marido. Ese David, pero el Señor es bueno y nos perdona. Porque a lo mejor tú dices, no, ese David era muy malo, yo no soy tan malo. Pues la realidad es que el tamaño de los pecados no hace una gran diferencia. El pecado es pecado. Yo te lo he dicho 1000 veces. En la palabra dice, en Éxodo 20, en los mandamientos dice que no mates y que no mientas.
No dice no mates porque el Señor te va a castigar fuertísimo y no mientas mucho porque no hay tanta bronca con el Señor. Les da exactamente el mismo valor. Entonces, si no matas, pues tampoco mientas, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor es bueno y misericordioso y perdona nuestros pecados. Pero familia, si amamos a Dios, si tú amas a Dios, entonces tienes que obedecer sus mandamientos. Y cuando tú eres obediente, eres perseverante y eres constante. Esa es la manera en la que vas a demostrar tu amor para con Dios. Y te digo, a mí me costó mucho trabajo. Yo cuando llegué a los pies de Cristo hace 23 años, 24 años, pues obviamente yo venía de una vida desordenada porque no conocía acerca de Dios y fui cambiando mi vida poco a poco, de manera dosificada, ¿verdad? De repente un día dije, bueno, creo que tengo que dejar de emborracharme. Creo que tengo que dejar de fumar. Creo que tengo que dejar de hacer muchas porquerías que yo hacía. Y lo fui haciendo de manera dosificada y un día dije, bueno, es que dice en la palabra que no mienta y sigo mintiendo, entonces creo que ya tengo que dejar de mentir. Y así fui cambiando mi vida de manera dosificada. ¿Y sabes por qué fui cambiando mi vida y obedeciendo la palabra? Por amor a Dios. Nada más por eso. Y si yo el día de hoy estoy aquí al frente es por amor a Dios. Porque no sé tú, pero a mí me encantaría estar en mi cama, de verdad, dormidito, o a lo mejor comiéndome una botanita y viendo una película. Pero si estás aquí, es porque vienes a buscar a Dios y porque amas a Dios. Y si yo estoy aquí es exactamente por lo mismo. Entonces, este segundo punto para ayudar en la perseverancia en la fe es amar a Dios. Y te doy mi palabra que cuando amas a Dios, todo es más fácil. Se te facilita la vida, porque haces las cosas por amor, ¿verdad? Cuando amas a tu pareja, todo es más fácil con tu pareja. Sí, obviamente yo sé que como matrimonio hay discusiones y de repente hay cosas que hay que acordar, pero cuando tú amas a tu pareja es más fácil. Yo, gracias a Dios, tengo una pareja a la cual admiro, a la cual amo, y entonces es más fácil aclarar las cosas y sobrellevar nuestra vida matrimonial. ¿Por qué? Porque la amo y quiero estar con ella, y es recíproco. Por lo menos hasta el día de ayer eso me dijo, ¿verdad? No es cierto, familia. Entonces, cuando hacen las cosas por amor es muchísimo más fácil. Punto número 3, un poquito más complicado. Amar al prójimo. ¿A alguien le encanta amar al prójimo? A mí, por ejemplo, no sabes cómo me encanta que llegue el limpiaparabrisas y te echa agua en el parabrisas y le dices que no y te echa más agua y le vuelves a decir que no y ya sacó su esponjita y no sabes cómo amo a los limpiaparabrisas, ¿verdad? Me sacan de quicio. Pero hay que amar al prójimo, familia. Es complicado, y más cuando tenemos un carácter de repente un poquito fuerte, ¿verdad? Y somos un poquito desesperados e impacientes. Pero es imposible progresar en la vida cristiana si no amas a tu prójimo. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo tenemos que amar? Con hechos. Se tiene que ver, se tiene que notar, ¿sí? Pero al prójimo, porque familia, si yo amo a mi esposa y a mis hijas, pues no tiene mayor mérito, pues ya las amo, ¿no? Es más, si te amo a ti, no tiene mayor mérito, te voy a decir por qué, porque yo estoy muy contento de que hoy estés aquí. Porque te aprecio, porque me gusta que vengas a la iglesia, que recibas palabra, me gusta que seas parte de esta familia. Y eso realmente no tiene un mayor mérito porque se siente bien. Aquí todos nos vemos con cariño, todos ves que se saludan y se estorban las alitas, ¿verdad? Cuando se abrazan. Pero el problema es que ames a los de allá afuera, como el limpiaparabrisas, ¿verdad? Como el vecino o la vecina. Alguien tiene un vecino o vecina chismoso o chismosa, ¿verdad? Amén, presente, hermana.
Bueno, yo tengo unos vecinos que ahorita, gracias a Dios, no, pero se aventaron como 3 meses de octubre a diciembre, que tenían fiesta cada ratito. Y luego ponían su karaoke y se aventaron como hasta las 3, 4 de la mañana un día. Ya íbamos a ir a la fiesta, dije, no podemos dormir, vamos a la... No, no es cierto, pero bueno, hay que amarlos. Es complicado. Y mi vecina del otro lado es súper buena onda, me cae muy bien. No da lata. Es una señora bien, pues bien linda, la verdad, buena onda. Pero yo tengo que amar a los dos extremos. Y tú también tienes que amar a los dos extremos. Dice primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, ¿estás vivito o estás muertito? Dice que has pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo demuestras? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, si tú no amas a tu hermano, a tu hermana, dice aquí que estás muerto espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando de un tema espiritual. Tenemos que, ese es el punto número 3, perdón. El punto número 4, familia, tenemos que reconocer que tu tiempo y mi tiempo en este mundo es breve, te lo decía al principio, es un ratito, ¿sí? Y deberíamos invertir en lo que tiene valor eterno como lo hizo Pablo. No traje un mecate, pero alguna vez vi una prédica con un mecate muy largo, ¿sí? Y si lo traes, no lo traes. Sí, mira, préstamela, Isabela, por favor. Alguna vez vi una predica que utilizaban este ejemplo. Ven, mi amor, no te me vayas. Eres mi chalana en este momento. Agarra esta punta y camínale lo más lejos que puedas. Para allá, mi amor. Sin correr, porque me jalas. Más. Ok, ahí bueno, mi amor. Ahora, levántalo. ¿Todos ven este mecate? Este podría simbolizar nuestra vida eterna, que es más larga porque no llega hasta donde está mi hija. Y la vida en este mundo, ¿ves esta parte negra? Esto es tu vida en este mundo. Tus 50, 60, 70, 80 o 90 o 100 años, los que llegues a cumplir, son de este tamaño. Así es tu vida. Y en este pedacito negro vives afanado, afligido, sin perseverancia, sin constancia, pero ve todo lo que te resta, ve todo lo que te falta, y de ahí para abajo. Eso, familia, ya mi amor, gracias. Eso, familia, este es el tiempo que vamos a estar en este mundo. Entonces yo te pregunto, ¿en qué deberías de invertir? ¿En ese pedacito negro o en todo lo largo de la eternidad? Dice en Santiago 4:14, dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Habla de tu vida en este mundo y la mía. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es tu vida y mi vida en este mundo. Entonces, ¿por qué te vas a afanar? Si es un pedacito así, mejor ese pedacito vivámoslo felices y confiados en Dios. Amén. Porque tenemos poco tiempo en este mundo, así lo dice la palabra, y nos dedicamos a atesorar cosas, a atesorar bienes, ¿sí? Y de esos bienes habla la Biblia. En Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿En dónde? En el cielo, en la eternidad, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. ¿En dónde está tu tesoro? Donde está tu corazón. Hay personas que apenas cobran su quincena y lo primero que hacen es irse con los amigos a echarse unas caguamas. Ahí está su corazón.
Hay personas que apenas tienen un poquito de dinero y se lo gastan en el coche. Y le ponen audio, y le ponen rines, y le ponen llantas. Ahí está su corazón. ¿En qué te gastas tu dinero, tu tesoro, lo que cobras? Yo, por ejemplo, yo me lo gasto en mi familia. Yo. Porque ahí está mi corazón, en mi familia y en las cosas de Dios, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el ministerio, porque todo lo que ves aquí cuesta. El audio, el local renta, y en general pues hay gastos que hay que pagar, ¿verdad? Pero yo en qué me gasto mi dinero, en mi familia y en mi Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también, ahí estará también vuestro corazón. ¿Y has escuchado, familia, que dicen que no te vas a llevar nada de este mundo? ¿Sí? ¿Y estás de acuerdo? ¿Sí? Pues tienes una espantosa X, como diría Chabelo. Porque si hay dos cosas que te puedes llevar de este mundo. Una, que ya la tienes, es la salvación. La salvación la conociste en este mundo y te la vas a llevar. Y te vas a ir al cielo conmigo. Ahí va a haber un área especial para alcance familiar VIP. Nos van a juntar a los de Veracruz con los de Pachuca. Vamos a hacer pastes y bolovanes juntos. Amén. Y eso sí te lo puedes llevar. Esa sí es una buena inversión. Y hay otra cosa que te puedes llevar a la eternidad. Las almas. Las almas que tú alcances se van a ir contigo a la eternidad. Entonces ahí es donde deberías de invertir nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros fíjate que, bueno, ya todos saben el chisme, que abrimos un negocio aquí abajo de tacos de cochinita y demás, pero obviamente tenemos la intención de que ese lugar, de hecho el lugar se llama La Luz, es el nombre que Dios le dio a mi esposa, y porque pretendemos que sea una luz, ¿verdad? Que sea de bendición, que de alguna manera Dios use ese lugar, ¿verdad? Y que si Dios quiere y permite que crezca y que podamos bendecir a la gente y que podamos, yo decía a mi esposa, híjole, imagínate que creciera tanto que pudiéramos financiar el terreno o el local para la iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia en Veracruz también hay escuela y también se acaba de abrir un centro de rehabilitación cristiano, obviamente. Imagínate que podamos bendecir a la gente. Y hemos estado un poquito, de repente, ha sido difícil. La verdad es que no conocíamos el negocio de la cocina. Si alguien le quiere entrar, no le entre. Es un engaño. No, no es cierto, pero sí es complicado, sí es difícil. Y entonces, hace 3 días, el jueves, hay una viejita que viene a ver a mi esposa, una señora grande que vende gelatinas. Y viene y luego pues, le regalamos un vasito de agua, le regalamos una tortita y demás, porque pues es para bendecir también a la gente, ¿verdad? Y ella recibió a Cristo el jueves. Allí en este lugar cerramos la cortina, estábamos platicando, le dijimos que se quería recibir a Cristo y recibió a Cristo. ¿Y sabes qué? Si ese local lo abrimos hace un mes, valió la pena, porque ya una persona se salvó gracias a que conoció ese lugar y vino y fue alcanzada. Y esa inversión vale muchísimo más que el dinero que pueda o no pueda generar ese negocio. ¿Amén? Entonces, ahí es donde deberíamos de invertir, familia. En las almas, en el prójimo. Ahí deberíamos de invertir nuestro tiempo porque eso sí nos va a retribuir para la eternidad. Y bueno, familia, pasar tiempo con Dios. La realidad es que si tú no pasas tiempo con Dios, no puedes crecer tu vida espiritual. Si yo no paso tiempo con mi esposa, ¿sí? Hay de repente matrimonios que el marido se va a Estados Unidos y la esposa se queda aquí. Y yo no digo que esté mal, yo entiendo que van a buscar una mejor vida y demás, pero pues yo pienso en lo personal, y yo no juzgo a nadie, que si me caso para irme a vivir 10 años a Estados Unidos sin mi esposa, pues entonces como para qué me casé, ¿no? Y luego allá ya me hago de otra familia. Entonces a lo que voy es que si yo no tengo una relación constante con mi esposa, ¿cómo voy a crecer esa relación? Y de la misma manera es con Dios. Si tú no tienes una relación constante con Dios, ¿cómo vas a crecer? ¿Qué tanto platicas con Dios?
El orar es platicar. ¿Qué tanto lo invitas? Yo, por ejemplo, lo invito a mi trabajo, lo invito al negocio, lo invito a la iglesia, pues lo invito a todos lados. ¿Por qué? Porque quiero pasar tiempo con Él. Y valdría la pena evaluar cuánto tiempo pasas con Dios en tu día. Si solo pasas 5 minutos, o hay quienes nomás leemos el versículo del día, ¿no? Ya los muy cristianos que traen su aplicación de la Biblia en el teléfono, ¿sí? Y leen el versículo del día en exactamente 13 segundos y ya es todo lo que tuvieron de comunión con Dios. No, familia, si pasas 5 minutos al día con Dios, pues tu amor tal vez tenga un valor de 5 minutos. Esa es la realidad. Y tampoco me malentiendas que es que quiero que estés todo el día postrado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a trabajar, le pagan por trabajar. Está mal si vas a tu trabajo y estás todo el tiempo orando y leyendo la Biblia y te dice tu jefe, oye, pues no te puse a chambear, sí, pero estoy orando ahorita. No, o sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo para orar, para comunicarte con Dios, pero la realidad es que tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero tienes que pasar tiempo con Dios. En el camino, de repente pues yo voy manejando y voy orando, ¿no? Y ahí no te quita nada. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en México, normalmente por el tráfico yo llegaba a mis citas, porque yo visitaba clientes, yo llegaba temprano, entonces traía mi Biblia. Entonces llegaba con toda la calma del mundo, buscaba lugar de estacionamiento, que en México te puedes aventar media hora buscando un lugar de estacionamiento en la del Valle o en la Roma y demás. Y ya que me estacionaba, sacaba mi Biblia y me ponía a leer y ya llegaba la hora de mi cita y ya pasaba mi cita. Te puedes acomodar los tiempos, hay acciones muy sencillas, la verdad. Puedes poner alabanzas en el coche, en tu casa. Les he dicho muchas veces que el celular, la tecnología puede ser una bendición o una maldición. Ahorita todos los que estamos aquí podemos poner nuestra Biblia y si te da flojera leer, la pones en audio y escuchas la palabra mientras estás lavando trastes o mientras vas caminando o sales a trotar o estás en el gimnasio o no sé cuáles sean las actividades de tu día, pero también todos podemos ver pornografía ahorita, aquí en la iglesia en este momento. Tú decides para qué utilizas la tecnología, para bien o para mal. Pero tenemos que pasar tiempo con el Señor, familia. No nada, si vienes tú los domingos, gloria a Dios, es una bendición que vengas el domingo, pero no puede ser tu alimento para toda la semana. Te me vas a morir de hambre. 1 hora y media a la semana, gracias hija, no es suficiente. Te vas a quedar raquítico, desnutrido. Pero luego nos aventamos maratones de Netflix, ¿verdad? 8 horas. Viendo La Casa de Papel hasta las 4 de la mañana, ¿no? Sí, está chida la serie, pero también lee la Biblia, habla con Dios. Nosotros no satanizamos ni las redes sociales, ni Netflix, pero todo con medida, ¿verdad? Pero si todo el día tienes el curiquitaca, ¿alguien me ha escuchado el curiquitaca o solo yo? Bueno, pues no, o sea, y tampoco satanizamos la música. Creemos que la música Dios la creó, ¿sí? Y yo también le dedico a mi esposa una canción de Luis Miguel o de José José o de que quiera, no porque soy mandilón, sino porque amo a mi esposa, pero no está mal, pero pues también escucha alabanzas, ¿verdad? Que alaben a Dios, que adoren a Dios, que le rindan la gloria al Señor. Pero de las 24 horas al día, familia, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Y de la misma manera, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu prójimo, verdad? Que te leía yo aquí. Entonces, ese es otro punto importante para poder ser perseverantes en la vida cristiana. Si tú no le dedicas tiempo a Dios, no vas a poder ser perseverante. Y es muy triste la falta de perseverancia en la vida cristiana. Yo sé que casi todos aquí ya somos cristianos de tiempo. ¿Y cuántos hemos pasado por iglesias y hemos visto que la gente va y viene? Va y viene, y es una tristeza. A mí me da tristeza porque la gente llega, se congregan, primero están muy contentos, muy felices, ¿sí? Le dicen al pastor, no, pastor, usted es bien buena onda, yo con usted voy a trabajar, casi tú y yo somos uno mismo, wow, ¿verdad? Pero eso nada más es al principio. Pero cuando hay que estar trabajando y congregándose y sirviendo a Dios y demás,
la gente se cansa. La realidad es que si fuéramos perseverantes en todos los ámbitos de nuestra vida, nos ahorraríamos tantos problemas. Hay países del primer mundo como Japón, en donde les enseñan desde chiquititos, antes de ir a la escuela y enseñarles cosas académicas, les enseñan valores. El por favor, el gracias, el servir. O sea, salen de un estadio de fútbol y en lugar de dejar toda su basura, se la recogen y la llevan. O sea, son hábitos que no tenemos nosotros siempre. Y les enseñan la perseverancia. Y dices, ay, son un país de primer mundo y viven súper bien y tienen riqueza y tienen, sí, y son una isla de este tamaño. O sea, Japón es una isla, además como con 10,000 temblores al año, ¿no? O sea, viven entre temblores y la verdad es que, pero el tema es la cultura que ellos tienen y la perseverancia, familia, te va a bendecir como no te imaginas en tu vida. Nosotros de repente, obviamente damos consejería y demás, y de repente tenemos matrimonios, ¿verdad? Con los que hablamos y les decimos, mira, tienes que hacer esto y esto y esto para mejorar tu vida con tu matrimonio, y el tema es que lo hacen las primeras 2 semanas, y eso no sirve de nada. Si no eres perseverante, en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en tu vida en casa, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Cuántos sabemos que entran los jóvenes a la universidad y entran 50 a una aula de clases y los que terminan la carrera son 5? Esa es la realidad en nuestro país, en nuestra cultura y principalmente en toda la cultura latina. Estamos acostumbrados a no ser perseverantes. Estamos acostumbrados a comenzar algo y no terminarlo. Esa es la costumbre. Yo, por ejemplo, tengo la bendición de que a mí me choca dejar las cosas a medias, me molesta. Por ejemplo, mi esposa luego en las noches me dice, oye, ¿vemos una película? Y yo le digo, no, porque ella se duerme. Y entonces se duerme y yo tengo que acabar la película porque si no me molesta dejar la película. Creo que Héctor sufre lo mismo. Sí, ¿verdad? Y luego te preguntan, ¿en qué acabó? Pues vela. A mí me molesta dejar las cosas, y es una película, es una tontería, pero a mí me molesta dejar las cosas a medias. Y eso me ha servido en mi vida espiritual, porque yo desde que llegué con el Señor, empecé a hacer todo lo que tenía que hacer y a ser proactivo. Mi proactividad me llevó a donde estoy el día de hoy, porque un día se me ocurrió en mi iglesia, y yo dije, oye, los varones como que llegan a la iglesia, o sea, son borrachos, fiesteros, le ponen el cuerno a su mujer, son desgraciados y todo lo que quieran. Llegan a la iglesia y ya no salen ni a la esquina y sus mujeres ya no les dan permiso. Y yo le dije a mi pastor, oye pastor, pues yo veo que como que estos changos están muy oprimidos, ¿no? Voy a organizar unas reuniones, si estás de acuerdo, y a lo mejor un viernes o un sábado en la noche, pues salimos a comernos unos tacos, o sea, entre cuates, entre amigos, no vamos a beber, ni vamos a ir con otras mujeres, ni vamos a hacer tonterías, pues, pues vamos a comernos unos tacos, un hot dog, vamos al bulevar a caminar, porque vivimos en Veracruz y el bulevar está a la playa, ¿verdad? Y por andar de proactivo, un día me pusieron de líder de varones, ¿verdad? Y ya de ahí el Señor me fue llevando a donde estoy el día de hoy. ¿Pero por qué fue? Por mi perseverancia, por mi proactividad en las cosas de Dios. A lo mejor si tú en los años que tienes como cristiano no has caminado mucho, es por falta de perseverancia y por falta de proactividad. Tendrías que hacer más para Dios. Y eso no es un juicio que te estoy enviando de aquí para allá. Simplemente te estoy diciendo que si haces un análisis, tal vez eso ha afectado en tu vida. Punto número 5. Hacer un compromiso de vivir bajo el control del Espíritu Santo para que este mismo fruto del Espíritu sea manifestado en tu vida. Hemos escuchado acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien de aquí tiene todos esos frutos? ¿No? Amor, 2, 3, gozo, yo sí me gozo. Paz, pues ahí vamos. Paciencia, no, pues ya, 0.
Pero la realidad, familia, es que si nos comprometemos a vivir bajo el Espíritu Santo, tendría que verse reflejado en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Porque yo sé que vivimos en el mundo, pero también vivimos en el Espíritu. Y debemos de nosotros hacer lo posible para nuestra vida, encaminarla hacia el lado espiritual, porque si no vamos a ser como Demas, del que te hablaba al principio. Ya ves que dice que se fue al mundo, ¿verdad? O sea, Demas era cristiano, Demas era, yo creo, que si estaba con Pablo, el apóstol Pablo, un hombre estudiado, un hombre valeroso, un hombre guerrero, yo creo que a Pablo le tuvo que haber aprendido muchísimo, yo creo que a Pablo tuvo que haber sido un gran ejemplo, ¿sí? Y se fue al mundo, y dices, ¿cómo es posible, no? Los propios discípulos, a mí no me queda muy claro el tema de Judas que entregó a Jesús. Yo digo, no manches, era su discípulo, andaba con él día y noche. ¿Qué no le pudo haber enseñado Jesús? ¿O no? Imagínate que tú y yo anduviéramos con Jesús por la calle, o sea, sería wow, la sabiduría, milagros, echaba fuera demonios, sanaba leprosos. ¿Y cómo este hombre entrega a Jesús por unas monedas? A mí me entra la duda. ¿Cómo estando con el mismo Hijo de Dios lo entregó, lo vendió por unas miserables monedas? Yo creo que fue por falta de amor. Yo creo que no amaba. Amaba más al dinero, porque dice en la palabra que metía la mano en la bolsa del dinero, ¿no? Y se llevaba su comisión. Yo creo que ese era el tema. Pero lo que hizo lo que hizo Judas es no encaminar su vida hacia el lado espiritual, sino hacia el lado físico. Y eso es lo que tú y yo a veces hacemos. No encaminamos nuestra vida hacia el lado espiritual y por lo tanto no damos frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? A veces, por ejemplo, si tienes rencor contra alguien, prefieres vivir enojado contra esa persona y no perdonar. Yo escuché hace no mucho tiempo que el perdón es un regalo que te das a ti, porque esa persona que te hizo daño hace 20 años, hace 30 años, lo traes cargando todos los días y él ni se acuerda de ti, ni quién eres, ni te fuma, ni piensa en ti todos los días, y tú te levantas todos los días odiando a esa persona y anhelando que le vaya mal. Si tú perdonas a esa persona, ¿sabes a quién vas a beneficiar? A ti. Esa es la realidad. Pero encaminamos nuestra vida hacia el lado físico. Sí busco a Dios, sí oro, sí voy a la iglesia, pero le tengo rencor a esta persona. Entonces, estamos contradiciéndonos. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, familia, en ese ejemplo del rencor, pues deja de cargarlos, deja de cargar a esas personas. Punto número 6, familia, mantener una esperanza del regreso de Cristo. A ver si me explico, esta parte es muy importante. Sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Y que Cristo viene pronto. Eso debería de motivarte para ser perseverante. Eso deberías de decir, ya viene Cristo, ya no tarda, va a venir como ladrón y nos va a agarrar en la movida a algunos, ¿verdad? Pero eso debería de inspirarte a perseverar en su palabra, en caminar correctamente. ¿O no anhelas que venga Cristo? Yo sí anhelo que venga Cristo. Y tú deberías de anhelar que venga Cristo, que te vayas al cielo, que nos vayamos al cielo con Él. Nuestro propósito, familia, y lo que debería de alegrarnos la vida es eso. No permanecer en este mundo. Qué bueno que podamos estar en este mundo, que podamos hacer amistad, que podamos trabajar, que podamos comer rico, que podamos comprar algo, pero la realidad es que no debería de estar tu afán
en este mundo. Este mundo va a pasar. Pero si entiendo realmente que Cristo está por venir y en cualquier momento me va a llevar, pues voy a querer que me encuentre como derecho, ¿no? Caminando en santidad. Entonces, familia, así debería de ser nuestra vida. Te quiero pedir que te pongas sobre tus pies. La realidad es que es un tema muy amplio, es un tema que yo considero, te reitero, que es de bendición en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual. Es importante y necesario ser perseverantes en la vida. Si tú no eres perseverante, familia, no vas a llegar muy lejos en ninguno de los ámbitos de tu vida. Hay algunos que venimos a este mundo y parece que pasamos de noche. O sea, ¿cuál es el legado que quieres en tu vida? Yo, por ejemplo, el legado que anhelo en mi vida, ¿sí?, es bendecirte, bendecir esta iglesia. Si esta iglesia crece y así Dios lo quiere, pues bendecir a más gente, pero también mi legado principal es mi familia, mi esposa, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, y de ahí para abajo, que las generaciones que vienen detrás de mí puedan ser de bendición, porque mis hijas puedan tener mayores dones que mi esposa y yo, y que sean multiplicados en ellas, ¿verdad? Y que ellas sean de bendición para la gente. Y si alguno de sus hijos o de sus nietos dice, no, es que no se puede ser cristiano, es muy difícil, que por lo menos digan, mi abuelito sí pudo. Mi abuelito sí pudo esforzarse, pudo echarle ganas y pudo cambiar su vida. Ese es el legado que yo quiero dejarle a mis hijas. Pero si yo no soy perseverante, no lo voy a lograr. Si tú no eres perseverante, familia, no lo vas a lograr. Tienes que ser perseverante en tu vida secular y en tu vida espiritual. A veces nos da flojera venir a la iglesia, hay que ser perseverantes. No tenemos tiempo de orar, hay que ser perseverantes. No tenemos comunión con Dios, hay que ser perseverantes. ¿Cómo estamos con nuestras familias en casa? Si tu perseverancia espiritual la aplicas en tu casa, discúlpame, pero no tendrías que tener problemas en tu casa. O sea, no estoy hablando de que va a ser perfecta tu casa o tu matrimonio. Yo con mi esposa de repente pues, nos enojamos o nos molestamos por alguna tarugada, ¿verdad? Pero como hay perseverancia espiritual en nuestra casa, la realidad es que no tenemos problemas graves. Yo admiro a mi pastor por los hijos que tiene, porque los frutos, yo creo que el éxito de un pastor no es el tamaño de la iglesia, ni cuántos miembros hay en la iglesia, ni si pastoreas a 1000 o a 2000 o a 10,000 gentes. Yo creo que el éxito de un pastor está en sus hijos. Yo admiro a mi pastor porque sus 3 hijos sirven a Dios, aman a Dios, decidieron estudiar. Gracias a Dios fueron becados en Cristo para las Naciones, estuvieron en Dallas, Texas. Y ¿sabes qué, familia? Yo lo admiro porque ninguno de sus hijos se perdió. Ninguno acabó embarazando a la novia, ninguna de sus hijas acabó embarazada o en un antro, ¿sí? Y familia, eso se lo dio únicamente la perseverancia en las cosas de Dios. Y a lo mejor tú dices, pero es que pastor, a mí me cuesta tanto trabajo ser perseverante. Yo todo lo dejo a medias. Todo lo dejo a medias. Así soy, así es mi carácter, así es mi forma de ser. Pues 2 consejos. Esfuérzate por cambiar eso y pídele al Señor que te ayude a cambiarlo, porque el Señor puede cambiar todo. Si para Él no hay imposibles. Yo les he dicho a algunos matrimonios que hemos aconsejado, si no amas a tu esposa o a tu esposo, dile a Dios que te dé amor y que te enamores de tu esposa, de tu esposo. O sea, no hay pretextos. Dios nos puede dar todo. Entonces, si no eres perseverante, familia, pídele al Señor que te haga perseverante, porque necesitas cambiar la mala manera de vivir en tu vida. Vuelvo a lo mismo, hay a quienes no nos cuesta trabajo. Hay a quienes Dios nos dio esa bendición
de ser de esa manera. Yo trato de ser para todo muy perfeccionista, muy puntual, que todo salga bien, que todo esté en orden, pero ese soy yo, pero a lo mejor tú no. Pero vas a tener que hacer un esfuerzo doble, pero sí se puede. No quiero que me digas que no se puede. Y si no lo has podido hacer es o porque no has querido o porque no te has esforzado. Así que cierra tus ojos, por favor.